La exposición número 6 está a cargo de Pedro Comín Villanueva, abogado natural de Argentina, con experiencia en derecho comercial, contratos de financiamiento, sociedades comerciales y arbitraje internacional bajo las reglas del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, CIADI. Actualmente es vicepresidente de la Agencia de Administración de Bienes del Estado. Además, se ha desempeñado como subcoordinador legal del Ministerio de Desarrollo Económico, gerente legal de la Dirección General de Administración de Bienes del Ministerio de Desarrollo Económico, entre otros. El título de su exposición es La gestión de bienes inmuebles del Estado Nacional, la promoción de la inversión y el desarrollo. Lo invito, por favor, a subir al estrado, pero además también a los miembros del panel que lo van a acompañar aquí. El señor Carlos Herrera, director ejecutivo de Proinversión, David Varela, catedrático y consultor internacional, y Guillermo Montufar, del estudio de la Flor García Montufar Arata y Asociados. Gracias a todos. Hola. Bueno, buenas tardes. Los agarro cansados, ¿no? Al final del día. Primero vamos por lo que corresponde, que es un sincero agradecimiento a la República del Perú, a la Superintendencia, al Ministerio de Vivienda, por organizar este evento y por ocuparse de traernos a todos aquí a aprender unos de los otros. Nota de color, yo nací en Lima y viví en Lima hasta los 8 años. De hecho, mi madre es peruana y tengo hermanos acá que se quedaron viviendo acá cuando me fui a Argentina. Así que por un motivo o por otro, sea placer, trabajo, lo que sea, siempre es un placer volver al Perú. Y sobre todo volver y ver que la ciudad de Lima realmente está cada vez más linda. O sea que en ese sentido, felicitaciones, la verdad es una envidia. Bueno, a mí me encantaría, como hicieron todos mis colegas, contarles todo lo que se ha hecho en la Argentina con los bienes del Estado, contarles que tenemos un registro de catastro y inmobiliario unificado y informatizado, como en el caso de Honduras, o que tenemos grandes proyectos de desarrollo ya concretados. Lamentablemente no voy a poder hacer nada de eso. Yo formo parte de la administración que tomó el poder en la Argentina en diciembre del año pasado. Hace 6 meses nada más que estamos a cargo del Gobierno Nacional, pero previo a eso, estuvimos a cargo del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿sí? Durante 8 años. Entonces, a lo largo de la exposición, que va a ir variando un poco de acuerdo a las filminas, porque conforme todo lo que he escuchado se me han ocurrido otras cosas, y también tengo ganas de por ahí abordar cosas que no están en la presentación, pero que sí han mencionado algunos de ustedes. Entonces, la presentación va a ser una especie de guía, pero vamos a ir viendo por dónde lleva. Respecto a mi experiencia como director de bienes de la Ciudad de Buenos Aires, antes de asumir como funcionario nacional, van a encontrar referencias permanentemente a lo que sí hicimos en la Ciudad de Buenos Aires y queremos replicar a nivel federal, por lo menos en lo que respecta a la administración de oficinas públicas, lo que es Facility Management, un poco lo que habló Soraya de México, no así a lo que es la administración de tierra en sentido amplio, porque claramente el stock de tierra de la Ciudad de Buenos Aires no es el stock de tierra de la República Argentina, ¿sí? Introducción. La Argentina tiene alrededor de 280 millones de hectáreas, ¿sí? Contando el territorio continental, y somos alrededor de 43 millones de habitantes. Es un país muy extenso, es un país muy grande, con muchos contrastes, pero que lamentablemente no se le ha dado la importancia de la tierra pública hasta hace poco, ¿sí? Soy abogado, no soy diseñador gráfico, digamos, esto es lo mejor que pude producir en términos para que se vea. Los círculos azules representan la administración general, la administración central, ¿sí? De activos. Los círculos verdes representan lo que históricamente en la Argentina ha sido el organismo que mayor ha concentrado la tierra pública, que es el ferrocarril. La Argentina políticamente es una organización federal, ¿sí? Es parecido a México. Tenemos el gobierno federal. Luego tenemos 24 provincias, ese es el nombre de los estados, si quieren. En realidad son 23 y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que tiene una categoría jurídico-política rara. Y después, dentro de cada provincia, hay municipios. En total son 2.112 municipios. Un municipio puede ser un pueblo de 2.000 habitantes o puede ser un conglomerado urbano de 1 millón de habitantes. O sea que en una categoría jurídico-política como municipio entran una diversidad de situaciones muy distantes entre sí, ¿sí?
Entonces, se venía hablando de esta discusión de si el Estado debe tener o no tener tierras, si debe desprenderse, si no debe desprenderse, en qué caso. Para responder a eso o tematizar eso, habría que ir un paso más atrás, ¿no? Y preguntarse por qué es que el Estado tiene tierras. ¿Cómo es que el Estado llega a tener, ser dueño de activos inmobiliarios? No es que aparece de la nada, que sale de un huevo y tenemos miles de hectáreas. La República Argentina, por lo menos lo que es el Estado federal, ¿sí?, obviamente solamente debe tener tierras o cualquier otro recurso para cumplir una política pública federal. Un municipio, una provincia, debe tener recursos o activos inmobiliarios para cumplir una política que deba cumplir. Nada más que para eso. No la tiene que tener para estoquear o por otro motivo. Lo que ha pasado es, y que obviamente debe haber pasado en sus países, en sus experiencias, es que el Estado expropia, se hace de tierras para proyectos y luego esos proyectos, por alguna razón, no llegan a buen puerto, ¿sí? Por ejemplo, se proyecta una autopista, se expropia toda la propiedad privada de la traza de la autopista. La gestión que viene dice, no, hacer una autopista acá no tiene sentido. ¿Cuál es la conclusión? El Estado es dueño de 350 casas, formato vivienda, con un trazado que no responde a una necesidad habitacional, sino a alguien que pensó que una autopista era buena ahí, y ahí quedaron, digamos. Si nos paramos en la posición de que el Estado no debe desprenderse de activos, esas 250 casas son usurpadas, no pagan impuestos, ¿sí?, no se afectan a políticas de vivienda, ¿sí?, y realmente son un desperdicio de recursos. Llevado eso a nivel de Estado federal, el mayor concentrador de tierras han sido los organismos ferroviarios, que a lo largo del tiempo han ido mutando de administración central, Ferrocarriles Argentinos, Bien a un modelo de sociedades del Estado, que son la DIF y la SOFSE. Los círculos azules empieza con MECON, que es el Ministerio de Economía, y esto es algo común a todo lo que he escuchado acá, que la administración de los bienes, y ahora en México, que vuelve en Hacienda, generalmente está centralizada en Hacienda. ¿Por qué? Porque es un recurso más. Entonces tiene que estar en el Ministerio de Economía y lo tienen en el balance y lo llevan, ¿no?, en ese sentido. Recién, a principios de 2000, aparece la ONAVE, ¿sí?, que es el organismo descentralizado que se encarga de administrar los bienes, solamente los que no tengan una afectación específica, ¿sí?, pero una afectación en el sentido jurídico, no material. ¿Sí? Si hay una norma que dice que este bien es para el Ministerio de Cultura, la ONAVE no se metía. Más allá de que si el Ministerio de Cultura, como ejemplo, lo usaba o no efectivamente, ¿sí? Recién en 2012, hace 4 años, se crea el organismo del cual hoy soy el vicepresidente, que es la ABE, que es la Agencia de Administración de Bienes del Estado. Es un organismo descentralizado, la naturaleza jurídica es muy parecida a la superintendencia de acá del Perú, con la diferencia de que no depende de un ministerio en particular, no depende del Ministerio de Vivienda o de Obras Públicas, sino que depende directamente de la jefatura de gabinete de ministros del presidente de la Nación. ¿Por qué? Así como un criterio es que la administración de los bienes esté centralizada por Hacienda, que es el gran administrador, nosotros preferimos que esté en jefatura de gabinete porque la tierra, como bien decía el superintendente, es necesaria para cualquier tipo de proyectos, sea un proyecto de energía, sea un proyecto de vivienda, sea un proyecto de transporte. Entonces nuestra actuación es netamente transversal. ¿Sí? Nosotros trabajamos con todos los organismos del Estado, proveyendo la tierra. ¿Sí? ¿Cuáles son nuestras competencias? Esto en el pasado, cuando apenas se crea la ABE, generó mucho conflicto, porque la verdad que debo decir que jurídicamente está muy bien pensada, ¿sí? Nosotros tenemos la facultad, con una simple resolución nuestra, quitarle un edificio al Ejército y pasárselo al Ministerio de Educación, sin que se entere el ministro. O sea, desde los jurídicos podemos hacer eso. Obviamente que políticamente uno no puede manejarse así por la vida porque dura en el cargo 2 semanas, ¿no es cierto? Así empezamos. Nos hicieron un pedido para juntar 100 hectáreas para un relleno sanitario y el Ejército Argentino tiene cerca de la provincia de Buenos Aires un campo de entrenamiento infinito, ¿no? Obviamente, ¿qué es lo que te dicen las reparticiones cuando a uno les dice, che, necesito, ¿no?, que optimices el espacio acá, te voy a sacar esto? No, acá voy a hacer no sé qué. Bueno, obviamente la gente del Ejército, ¿qué iba a decir? Si me sacaste 100 hectáreas, nos invade Chile, perdemos las Malvinas otra vez, o sea, cualquier cosa.
Ahora, cuando vos ibas al territorio con la gente del ejército a recorrer, los tipos ni siquiera no sabían dónde estaban parados, no conocían la extensión de tierra que tenían, ¿sí? Somos el órgano rector de la actividad inmobiliaria, tenemos a cargo el registro. Este registro no es el registro de propiedad inmueble, ¿sí? No es un registro con efectos jurídicos, y no es el catastro, ¿sí? El registro y el catastro, en los términos de lo que comentaba el colega de Honduras, corresponde a cada provincia. O sea, tenemos 24 catastros y 24 registros. Lo nuestro, por ahora, es simplemente un inventario de bienes del Estado federal. Somos el único autorizado en ajenar tierra pública, ¿sí? No lo puede hacer nadie más, y tenemos que intervenir en todos los actos en los cuales se constituye algún derecho sobre inmuebles. A modo de ejemplo, un ministerio no puede alquilar una oficina sin antes preguntarme a mí si tengo algo disponible, y nosotros le tenemos que validar las condiciones del contrato, ¿sí? Previo a que lo haga. Entonces, en términos de competencias, son realmente competencias muy amplias. Lamentablemente, hasta ahora, no han sido explotadas en su totalidad, ¿sí? Vamos a empezar por el registro. ¿Cuál es la situación que nos encontramos en diciembre del año pasado? El sector público argentino tiene 257 organismos, ¿sí? Hacían 4 declaraciones todos los años. Hacían declaraciones a la Escribanía General, al Tribunal de Tasaciones, a la Contraloría General y a la Agencia de Administración de Bienes. O sea, había 4 registros inmobiliarios. Cada uno tenía su sistema, cada uno tenía su fecha de presentación y simplemente estaban pensados como un sistema de control, como un sistema de inventario. O sea, cada repartición tenía la obligación de, a tal fecha, informar. No era proactivo, sino reactivo. El AVE no hacía nada para ir a buscar esa información. Obviamente, esto lo que genera es que nadie cargaba la información, cada uno cargaba la información como quería, la información no es confiable, no es homogénea y no está cruzada. Estas 4 bases de datos no estaban cruzadas. ¿Qué es lo que estamos haciendo desde hace 6 meses? El objetivo es, obviamente, tener información confiable, pero sobre todo confiable y en línea, y queremos migrar de un paradigma de control o de inventario a un paradigma de gestión. A nosotros no nos interesa tener un inventario de bienes solamente por tenerlo. Eso tal vez puede ser interés del contador general de la Nación, ¿no? Que tiene un inventario de sus activos para ponerlos en el balance y listo. Lo que nosotros queremos hacer es prestarle un servicio a la administración pública. Por ejemplo, no solamente tener el listado de inmuebles, sino saber, como mencionaba, por ejemplo, Soraya, cuántos empleados trabajan en cada repartición, cuánto cuesta el mantenimiento de cada edificio, cuánto se paga de alquiler, para detectar oportunidades de mejora, pero sobre todo para que cada repartición utilice nuestro sistema para gestionar sus inmuebles. Entonces, que ellos nos traigan la información. Se trata de hacer ver los inmuebles a partir del ecosistema que está alrededor de ellos, no simplemente por el inmueble. Esto en términos de manejo de oficinas, ¿sí? Yo acá les voy a contar una experiencia que hicimos en la Ciudad de Buenos Aires. Casualmente, el estudio de arquitectos que ganó el proyecto es el estudio Foster, que es el mismo que está a cargo del Aeropuerto de México. Se mudó lo que sería la Intendencia de Lima, por ejemplo, el despacho del gobernador de Buenos Aires y de todo su staff, que son 5.000 empleados. Se construyó un edificio diseñado por Norman Foster. El edificio es categoría LED, o sea, ecológicamente es perfecto, pero se construyó en el sur de la ciudad de Buenos Aires, en un barrio de clase media baja, diría yo, haciendo la analogía, no sé cómo está Lima ahora, pero piensen en un San Miguel o incluso piensen en la punta, digamos, en las afueras de la ciudad de Buenos Aires. Se construyó un edificio de nivel mundial. Eso lo que logró, por un lado, es desconcentrar el tráfico en el centro de la ciudad. Por otro lado, revalorizó muchísimo la zona de este barrio, que es el barrio de Parque Patricios, revalorizó muchísimo la actividad comercial del barrio, y por el otro lado, dejamos de alquilar, dimos de baja como 5 contratos de alquiler. Lo mismo hizo la Ciudad de Buenos Aires con otro edificio muy grande, donde mudaron 10.000 empleados, en la zona sur de la ciudad, esta vez alquilándolo, pero la idea es comprarlo. Con eso se dieron de baja 10 contratos de alquiler y también se hizo en una zona muy postergada de la ciudad.
El proyecto que tiene el Gobierno Nacional en este sentido es construir el Ministerio de Educación de la Nación en el medio, acá se lo conoce como pueblo joven, en Buenos Aires se lo llama asentamiento, en Brasil se lo llama favela, en el medio del asentamiento más grande de la ciudad. Digamos, ahí es donde vamos a construir el Ministerio de Educación, como un modo de integrar esas zonas a la ciudad, ¿no es cierto? En términos de cantidad de bienes, cuando asumimos, nos encontramos, obviamente no está informatizado esto es prácticamente un libro llevado a mano, como está hoy. Teníamos un total de 20.000 registros, o sea, en teoría el Estado era dueño de 20.000 inmuebles. En solamente 3 meses, haciendo cruces de bases de datos, tenemos 50.000. Y esto es haciendo cruces de bases de datos muy groseros, ¿no? Después hay que normalizar la información y demás, pero cruzando bases de datos con catastros y registros provinciales, ya más que duplicamos la cantidad de inmuebles. Esto es para que se den una idea del poco nivel de información que se manejaba hasta entonces, ¿sí? La gestión se trata de poner en juego los miles y miles de metros cuadrados que tiene la Argentina para proyectos de inversión. ¿Cuál es el punto de partida con el que nos encontramos? El 93% de los contratos vinculados a bienes del Estado estaban vencidos, ¿sí? El 93%. El promedio de vencimiento de esos contratos era mayor a 2 años. Los cánones que pagaban los privados por usar los bienes del Estado eran, y son, porque estamos trabajando, irrisorios. Y lo más preocupante es que las figuras jurídicas utilizadas es una figura típica del derecho administrativo argentino, que seguramente acá en Perú o en otros países es un permiso precario, es una mera tolerancia de la administración, bajo la cual la administración te lo puede sacar en cualquier momento. Entonces, ¿por qué se utilizaba eso? Porque cuando se da un derecho muy pobre, el Estado no tiene obligación de licitar. Cuando uno otorga un contrato muy precario, no hay obligación de hacer subasta pública, se otorga en forma directa. Entonces, por un lado, esto direccionaba los procesos de otorgamiento, pero por otro lado tampoco fomentaba la inversión, porque una cosa es que, obviamente que para la corrupción hace falta un funcionario público y un privado, pero una vez que el privado tiene ese contrato en forma directa, con un contrato tan precario no va a ser una inversión relevante. Entonces, el Estado, por un lado, es corrupto, por otro lado, otorga derechos en forma directa, por otro lado, cobra un canon bajísimo. Y por otro lado, el privado tampoco invierte, ¿sí? Nosotros nos hemos encontrado con casos paradójicos de manzanas enteras de la ciudad de Buenos Aires, que es una ciudad donde la tierra vale mucho, es una ciudad cara para vivir la ciudad de Buenos Aires, donde hay canchas de fútbol 5. O sea, yo sé que a los argentinos nos gusta el fútbol, todo lo que ustedes quieran, digamos, pero en una manzana, por ejemplo, San Isidro, Miraflores, lo utilizan alquilando para hacer canchas de fútbol 5, o sea, pagando monedas. Y eso era propiedad pública, y el Estado ni siquiera lo tenía en cuenta, ¿sí? Recuerdo que el anterior ministro mencionaba que en algunos países de Europa, o no sé si Soraya, tenían incluso en esta discusión de si hay que vender o no tierra pública, si hay que algunos países tienen incluso metas específicas de recaudación, ¿sí? O sea, estaba tan tematizado el tema que incluso tenían objetivos monetarios para alcanzar. Bueno, ese es nuestro caso. Nosotros tenemos el mandato de este año, por lo que es ventas de inmuebles, recaudar $200 millones y el año que viene recaudar $1.000 millones. Me tengo mucha más fe para los 1.000 del año que viene que para los 200 de este año, ¿no? Por cómo estamos. ¿Cuál es la idea? La idea es un poco esto. No es nada raro. Si la crítica al Estado que vende un inmueble es ¿están haciendo negocios inmobiliarios? La respuesta es sí, los vamos a hacer y vamos a hacer muy buenos negocios inmobiliarios y la plusvalía de ese negocio inmobiliario va a quedar para el Estado, no va a quedar para un privado, ¿sí? Entonces, de lo que se trata es de escalar en la cadena de valor de la tierra todo lo que se pueda sin que salga del sector público. Algo que suele ocurrir es que el Estado vende la tierra sin zonificación.
sin indicadores constructivos, ¿no es cierto?, con la zonificación actual, que es baja. El privado lo compra a un precio X y después se da vuelta y empieza a peregrinar por oficinas públicas negociando un aumento en los índices de construcción, ¿no?, negociando la plusvalía. Bueno, eso es lo que no tiene que pasar. En este modelo lo que queremos hacer es escalar todo lo que se pueda. Por ejemplo, se identifica la tierra, se regulariza dominialmente, se hacen los títulos, los planos, las escrituras, se desafecta de la función pública que tenga, eso ya le agrega valor. En el segundo paso, con la gente de planeamiento urbano, se diseña cuál es el master plan, cómo queremos que crezca la ciudad en esa tierra, ¿sí? Y se aprueba, y se hace un concurso de proyectos para que los privados digan cómo son las volumetrías y demás. Y eso se aprueba, esa tierra vale más. Paso siguiente, se cambia la zonificación, o sea, se le dan los indicadores constructivos, se aprueban los permisos preliminares de obra, se hace la inversión pública en lo que es apertura de calles y conexión de luz, agua y servicios. Esa tierra vale más. Recién ahí el Estado se desprende del activo, obviamente por un proceso de subasta o de licitación, ¿sí?, logrando capturar la mayor plusvalía para que vuelva al sector público. Lógicamente el sector privado también tiene su ganancia, pero todo lo que dependa, todo el valor que depende de actos públicos, que son básicamente leyes y normas, ese valor tiene que ser generado antes y ese valor tiene que quedar en el Estado. La estructura legal de esto, digamos, ¿cómo lo hacemos? Yo les comentaba que la Argentina es un país federal, ¿sí? Entonces acá tenemos un problema y al mismo tiempo una oportunidad. Las normas de zonificación, o sea, los indicadores constructivos de la tierra y las políticas de desarrollo de la tierra no dependen del gobierno federal, ¿sí? El gobierno federal regula de una forma muy general. La zonificación de la tierra depende de los gobiernos locales y ni siquiera de las provincias, depende de los municipios, ¿sí? ¿Cuál es el plan que tenemos? Tenemos una restricción, que fue lo que nos llevó a pensar esto, que es que todo el flujo de dinero que nosotros le podemos sacar a la tierra pública va directo a rentas generales, va al Ministerio de Economía, y ahí nadie sabe después qué pasa. Entonces pensamos en utilizar la figura del fideicomiso, que seguramente la conocen todos ustedes, y la idea es la siguiente: el Estado Nacional, nosotros podemos enajenar tierra, aporta la tierra al fideicomiso al valor que tiene hoy, o sea, en el paso 1, ¿sí?, la metemos en un fideicomiso. El fiduciario es una entidad pública también, es una sociedad del Banco Nación, o sea que tampoco entra un privado ahí. La jurisdicción local, el municipio, donde está esa tierra, ¿sí?, le da la zonificación, le agrega los permisos de construcción, define el master plan de desarrollo, ¿sí? Luego es el fideicomiso, el master plan de desarrollo es validado con la comunidad de usuarios, que son los que definen cómo quieren que crezca su ciudad, si tienen una validación pública y política muy importante. Como decía el consultor del Banco Mundial, las audiencias públicas ya no son ni siquiera antes, sino son ex post. Entonces el proyecto de desarrollo tiene que estar validado por el público. Y recién ahí el fideicomiso enajena la tierra dependiendo de si es una manzana o 30 hectáreas en una sola operación o en tramos. El Estado Nacional cobra el valor inicial, el valor de aporte, o sea, $1. Toda la diferencia de valor que genera la enajenación de la tierra con la zonificación modificada y demás, que eso lo hizo el gobierno local, no el Estado federal, el fideicomiso lo aplica a obras de infraestructura bajo el eje pobreza cero, que es básicamente cloacas, educación y hospitales, en la jurisdicción local, no para el Estado federal. Entonces, si el Estado Nacional tiene 20 hectáreas en la provincia de Mendoza, las aporta al valor que tienen hoy, que son muy bajos porque son tierras del ferrocarril, no se puede poner un ladrillo. Una vez que están aportadas, yo ya vendí, lo que le tengo que dar al Ministerio de Hacienda es ese valor y no otro. El municipio de Mendoza le cambia la zonificación, aprueba el master plan, se vende y la diferencia de plusvalía queda en la provincia de Mendoza, para obras que obviamente el gobierno federal tiene que validar de algún modo. O sea, hay un listado de proyectos elegibles. Esos fondos no van para gastos corrientes, tienen que ir para obras de infraestructura. Con esto generamos dos canales de inversión. Por un lado, el Estado local se hace de fondos
y por la cantidad de tierras que tiene la Argentina subaprovechadas, son fondos muy relevantes. El Estado local esas obras las va a aplicar o bien a obras hídricas, infraestructura de educación y sanitaria, como les decía, y tenemos un proyecto de urbanización de asentamientos, o sea, hacer infraestructura en los pueblos jóvenes o favelas que tenemos por todo el país, ¿sí? Eso es con los fondos que uno genera por la comercialización de la tierra. Por otro lado, también está la activación de la economía que logra el desarrollador privado cuando adquiere esa tierra, ¿sí? Lo que estamos trabajando fuertemente con los gobiernos locales es en la definición de cómo tiene que crecer la ciudad. Si tiene que ser un desarrollo urbano, un desarrollo productivo o virar para el lado de energías renovables. Todo esto depende de cuál es la necesidad habitacional o productiva que tenga cada zona, ¿sí? Entonces, cuando nosotros licitamos la tierra, ya la licitamos con un fin específico, no con un contrato específico de concesión, sino que pisamos la tierra normativamente diciendo acá solamente puede ocurrir esto: vivienda de baja densidad, zócalo comercial, energías renovables, polos logísticos, puertos secos, playas de camiones, ¿sí? Eso en función de la necesidad de desarrollo de cada zona del país. En desarrollos productivos, un punto interesante es las explotaciones agrícolas y ganaderas. La Argentina es un país que tiene un potencial enorme para producir alimentos. De hecho, en sus buenas épocas lo hizo. El ejército argentino tiene campos del orden de cada campo de 10.000 hectáreas. O sea, tiene latifundios realmente relevantes. ¿Por qué lo sigue teniendo el ejército? Bueno, es un poco esto de los modelos de gestión arcaicos. Hay una ley de 1800 y no sé qué, que establece que el ejército tiene que autoabastecerse. Entonces, ¿cómo se autoabastece de alimentos? Y bueno, tiene un montón de campos y cultiva maíz y cría vacas y cría cerdos. Es una expresión del modelo napoleónico del ejército, si quieren. Ustedes no me van a creer, pero hoy uno discute con el número 1 del ejército diciéndole, a ver, escúcheme general, siempre con mucho respeto, ¿no? Por supuesto. No tiene sentido que usted tenga 40.000 hectáreas de campo para producir alimentos para la tropa. Dígame cuánto le cuesta alimentar al ejército y pídelo el presupuesto como hacen todas las reparticiones, y esta tierra la ponemos a producir, o le afectamos un programa de tierras rurales para campesinos, o lo que sea. Pero no puede contestar, esto no necesito para generar alimentos para el ejército, ¿no? En ese nivel de atraso en la administración de activos inmobiliarios estamos. Yo sé que tenemos poco tiempo, así que les quiero mostrar solamente unos ejemplos de los proyectos que ya tenemos encaminados. Si todo sale bien, yo creo que en 2 semanas estamos firmando los primeros contratos de fideicomiso. Y también para que se den una idea de, con estos ejemplos, cuán poco se ha hecho en la Argentina en una administración racional de los bienes públicos. Esto es un mapeo de dónde están estos proyectos. Bueno, esto queda, si conocen Buenos Aires, arriba del render está el río y abajo está la zona residencial, o sea, de baja densidad, más cara de la ciudad. Ahí tenemos un proyecto para construir 110.000 metros cuadrados, simplemente yendo a una altura de 5 pisos. Hacia allá del render está el pueblo joven más grande de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, lo que se trata es que con este desarrollo, que el punto, el ancla, va a ser un museo de arte moderno, similar a lo que hizo Londres con el Tate Modern, que instaló un museo de vanguardia en una zona muy postergada de Londres, y a partir de eso reactivó toda esa zona y lo usó como vaso comunicante entre un asentamiento y la zona más rica de la ciudad. Bueno, acá tenemos 110.000 metros para desarrollar, ¿sí? Hoy acá hay galpones ferroviarios. A 2 cuadras de estos galpones ferroviarios, que no valen nada porque ni siquiera son operativos, el metro cuadrado cotiza $4.000. Esos edificios claramente no existen, ¿no? Son un render, es lo que pensamos hacer. Acá pensamos hacer oficinas para el Estado. Son 75.500 metros construibles. Hoy no hay nada, pero para esto nos falta mucho. En lo que es Facility Management, yo hoy, por ejemplo, mi agencia no sabe cuánto gasta el Estado Nacional en alquileres.
Yo no sé cuánto gasta la Administración Pública Nacional en alquilar oficinas. Hablando de la dispersión de cuántos metros usa cada funcionario, mi oficina es un despropósito, a mí me da pudor. Mi oficina creo que mide 40 metros cuadrados, tiene baño, sala y mesa para comer, y un televisor 40 pulgadas. Cuando se hizo el ordenamiento en la ciudad de Buenos Aires, se hizo una tabulación. Son 9 metros cuadrados por empleado, o sea, analista, y solamente tienen oficina, entendiendo oficina, 4 paredes, los secretarios y los ministros. Y los secretarios y los ministros tienen una oficina de 20 metros cuadrados. Y se acabó. Fue una pelea muy dura, no con la sociedad, con los políticos. Decirles, te voy a sacar tu despacho y van a estar todos en una cajita y las salas de reunión son comunes. No es que hay una sala de reunión del ministro, no, hay 3 salas de reunión y una agenda. Y si querés usar la sala de reunión, se coordina y se reserva. Eso lo pudimos hacer en la ciudad. Vamos a dar la pelea para hacerlo a nivel nacional, que bueno, la escala es muchísimo más grande, pero el primer proyecto que pensamos en ese sentido es este. Este terreno está a 10 cuadras de la Casa Rosada, de la Casa de Gobierno, está a 10 cuadras del centro de la Ciudad de Buenos Aires y tiene un potencial constructivo impresionante, ¿no es cierto? Acá estamos hablando de 23 pisos de altura. En este esquema estamos pensando, para evitar la obra pública, que siempre está el problema de la redeterminación de precios, de los plazos y demás, de hacer un esquema de canje de metros cuadrados. Esto es, yo licito el proyecto, quiero que me construyan X cantidad de metros, y el que gana, el que lo construye, yo le pago en tantos metros cuadrados ahí. Por ejemplo, el que construye se queda con una de estas torres. De ese modo, la variación de precios no influye, digamos, porque siempre estamos hablando de metros cuadrados ya hechos. Si el precio varía para él, varía para mí. Y alineo los incentivos del constructor para hacer la obra rápido, porque su pago se lo produce él, digamos, ¿cierto? ¿Cómo uno elige cuál es el proyecto ganador? El que me pide menos metros cuadrados para construir. Yo pido un mínimo de que para el Estado le queden 40.000. ¿Sí? El que me ofrece 41.000 le gana al que me ofrece 40. El que me ofrece 42 le gana al que me ofrece 41. ¿Sí? Es un esquema de permuta. Y no de que el Estado pague con fondos una obra pública. Porque aparte no tenemos fondos en este momento. Tenemos un déficit fiscal de 7 puntos del PBI. Bueno, este es el mejor ejemplo del desmanejo de los bienes públicos en mi país, lamentablemente. Esas 2 torres son un render, no existen. El edificio de al lado, de techo negro, que está en la esquina, ¿sí? Esa es mi oficina, el 3er piso. Hay otras oficinas públicas ahí también, pero bueno, ahí están nuestras oficinas. Lo que ven atrás los galpones es la estación de Retiro, si alguno conoce Buenos Aires, es la estación de tren de Buenos Aires. De este lado, de esa mano, está el Sheraton, y como verán, de la mano de enfrente y de la cuadra donde están los edificios proyectados para allá, se llama Catalinas, que es la zona de rascacielos de la ciudad de Buenos Aires. Son edificios en promedio de 40 pisos, es el sector financiero. Donde están proyectados esos edificios, claramente, digamos, sin lugar a dudas, es la tierra más, en términos de suelo urbano, ¿sí? No en términos de un terreno donde haya reservas de petróleo o un puerto, sino en términos de real estate, esa es la tierra más cara de Buenos Aires y por ende es la tierra más cara de la Argentina. La tierra más cara de la Argentina hoy la utiliza el Estado para estacionamiento de mi oficina, que soy la Agencia de Administración de Bienes del Estado. Como para que sea una idea del orden de magnitud de la poca cabeza que se le ha metido al aprovechamiento de los recursos que tenemos. La tierra ahí, en promedio, está a $4.000, $4.500 el metro. Estamos a una cuadra del Sheraton. Y ahí hoy yo estaciono el auto. ¿Sí? Es un playón de cemento. Queremos ir incluso más para atrás, sobre donde están las vías del tren, construyendo una losa de esta altura y construir sobre la losa. Ahí obviamente no vamos a poder enajenar nada, pero sí podemos utilizar el derecho de superficie, que buceando un poco las normas de la superintendencia lo tienen muy reglamentado. En la Argentina el derecho de superficie recién aparece con la reforma del Código Civil en agosto del año pasado. Entonces no tenemos experiencia con eso, pero claramente es una herramienta muy útil para canalizar inversión cuando la opción de desprenderse de la propiedad no es una opción. En este caso claramente no podemos enajenar porque a nivel del suelo ocurre actividad ferroviaria masiva, pero
si se divide a esta altura y para arriba se construye, se pueden otorgar derechos reales, o sea, registrables, sobre los cuales se pueden constituir hipotecas por largo plazo, estamos hablando de 70 años, que justifiquen una inversión de este calibre. Campana. Esto es una ciudad que está a 100 kilómetros de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires. Es una ciudad de 100.000 habitantes, creció de espaldas al río, es una ciudad industrial, está Toyota, Honda y demás. Tienen 3 hectáreas de costanera, que hoy son terrenos ferroviarios, ¿sí? Y están completamente desconectadas de la ciudad. Acá estamos pensando un proyecto de 60.000 metros construibles, no para vivienda, sino para equipamiento urbano, ¿sí? La gente de Campana está muy interesada, no tienen un paseo costero, no tienen espacios públicos, y acá el proyecto contempla, en su mayoría, paseos públicos, que es toda la línea verde enfrente del río. Las construcciones que están por detrás son pequeños comercios para darle vida a un espacio recreativo para esa ciudad que hoy no lo tiene. Y hoy en ese terreno, si viene ferroviario, el ferrocarril no pasa. Y son 13 hectáreas. Y este es un proyecto chico. Este es un caso bastante paradigmático también. En Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, así como en Lima, creció mucho el fenómeno de los barrios cerrados, ¿sí? De los countries, por ejemplo acá, que son las Casuarinas o algo por el estilo. Santa Bárbara es uno de los barrios en la zona norte de la provincia más caros. Haciendo un poco de investigación, vemos que en los años 90, cuando se privatizan los servicios públicos en Argentina, algunas compañías de telecomunicaciones ganaron algún tipo de derechos sobre estos predios. Está judicializado, ese proceso fue netamente fraudulento, la sentencia en primera instancia ya la ganó el Estado Nacional, estamos para ir a segunda instancia y estamos hablando de 252 hectáreas, pegadas al barrio privado más caro de la provincia de Buenos Aires. Pero esto le falta un montón. Acá obviamente no haríamos un barrio privado, sino haríamos un barrio abierto, misturando construcciones privadas y vivienda subsidiada por el Estado, que eso lo vamos a ver un poco más en detalle. Por ejemplo, acá. Esto es en Neuquén, es en el sur de la Argentina, cerca de la Patagonia. Son 9 hectáreas. Cuando les contaba que el Master Plan de Desarrollo lo estamos conversando mucho con los gobiernos locales, en la Argentina hay una discusión de cómo tiene que abordar el Estado el déficit habitacional. En mi país hoy lamentablemente tenemos un índice de pobreza que está en el orden del 30%. Perú está en el 20%, nosotros tenemos el 30%. Venimos de 12 años más allá de la afiliación política de cada uno, de una época en la que no se han compartido las estadísticas públicas, no se han revelado cuáles son los índices de criminalidad y de pobreza. Nos enteramos que tenemos más del 30% de pobres. En ese marco se discute cómo se aborda el déficit habitacional. El Estado pone la tierra y el Estado construye, el Estado subsidia préstamos y nada más. El Estado se ocupa de que tengamos un sistema de crédito hipotecario como la gente y nada más, un mix de los dos, ¿sí? Lo que se está pensando es que el Estado no construya, por lo menos en la experiencia de Argentina, cuando el Estado construye no es eficiente, ¿sí? Es lento y es caro. El que construye tiene que ser un constructor. Ahora, lo que sí podemos hacer es, cuando definimos el Master Plan de Desarrollo, diagramar en una manzana estos 2 edificios, que sean como uno quiera, el edificio de al lado, que sean de las viviendas del tipo que sí puede comprar clase media baja o clase media incipiente. Y eso sí lo compra con créditos del Estado. ¿Pero por qué en la misma manzana? Porque no queremos hacer guetos. No queremos tener la ciudad formal por un lado y una cuadra más adelante un complejo de monoblocks, ¿sí? que es un poco la experiencia que todos hemos vivido. Cercenando la ciudad en clases muy diferenciadas. Queremos que en la misma manzana estén las viviendas privadas y las viviendas subsidiadas por el Estado, simplemente separadas por un muro, y ir mezclando. Aparte de ese modo, ayuda al mantenimiento de todo el complejo. Los complejos de monoblocks tienen problemas de escrituración, no se terminan de vender nunca, el Estado no los mantiene, es un paradigma que entendemos que ha fracasado. Acá en Neuquén estamos hablando de 9 hectáreas para desarrollar, son 155.000 metros. Este es uno de los proyectos más grandes, es en Mendoza, es en el noroeste de la Argentina, límite con Chile. Son 20 hectáreas, 23 hectáreas, son 240.000 metros.
es un predio del ferrocarril, ¿sí? Está en el centro de la ciudad. Como cuando se desarrollan nuestros países, las ciudades, el motor de desarrollo, siglo pasado, el ferrocarril. Entonces, las primeras estaciones de tren estaban en el centro de la ciudad. Cuando el ferrocarril deja de funcionar, por restricciones económicas o por lo que fuera, queda el centro de la ciudad con una cicatriz urbana, que son los cuadros de estación, y no les permite crecer. Entonces, nos encontramos con un montón de terrenos ferroviarios que están localizados en lo que es el centro de cada ciudad, completamente abandonados. En este caso, es tan grande porque hasta hace poco ahí funcionaba un taller de reparación de locomotoras, pero son 23 hectáreas en una ciudad como Mendoza, que a nivel conglomerado urbano, o sea, no solo la ciudad, sino alrededores, suman casi 1 millón de habitantes, digamos. Si ven el render, la foto de arriba para allá, van a ver que al final están los monoblocks que les decía que no queríamos hacer. Ese es un programa de viviendas anterior, completamente separado de la ciudad y por su propia tipología, digamos, es otro obstáculo más. Lo que queremos hacer es, en estas 23 hectáreas, que se construyan las viviendas subsidiadas mezcladas con las viviendas no subsidiadas, que estén todas integradas. Este es un proyecto de muy largo plazo, pero para que se den una idea de orden de magnitud. El ejército argentino tiene en la ciudad de Paraná, que es una ciudad que está en el norte, subiendo la provincia de Buenos Aires, pegada al río, 410 hectáreas. Acá ni siquiera nos animamos a calcular cuánto se puede desarrollar acá, estamos pensando en 7 millones de metros cuadrados, pero son 410 hectáreas que el ejército las tiene sin ningún tipo de uso. Y la ciudad de Paraná, como podrán ver alrededor de la Mancha Roja, tiene una densificación alta y no puede seguir creciendo hacia el río porque tiene 400 hectáreas del ejército completamente pisadas, ¿sí? Lógicamente, para esto lo que necesita la Argentina es inversión. Estas inversiones no las va a hacer el Estado. La Argentina está entrando en una etapa en la que se plantea integrarse al mundo otra vez, respetando las reglas de juego y sobre todo tratando de generar confianza y credibilidad con los inversores. Entendemos que para fines de año o el año que viene estos proyectos vamos a estar lanzándolos, pero en un contexto de restricción presupuestaria enorme. Tenemos 7 puntos de déficit fiscal, 7, una inflación del 30%. El Estado no puede o no tiene los recursos que tiene, los tiene que enterrar en infraestructura eléctrica, sanitaria y de transporte. Digamos, no puede ocuparse de estas cosas. Entonces, para esto necesitamos la inversión privada. Estas herramientas, jugar junto con las jurisdicciones locales, que son las que aportan plusvalía a las tierras federales, entendemos que son un buen mecanismo para ello. Así que muchas gracias por su tiempo. Gracias. Muy bien, entonces vienen los comentarios breves de nuestros panelistas. Vuelvo a presentarlos. David Varela, catedrático consultor internacional, Guillermo Montufar, del Estudio de la Flor, García Montufar, Arata y Asociados. Una pregunta antes a nuestro expositor. ¿El caso Puerto Madero fue un caso típico de expropiación o de maximización revalorización, mejor dicho, de la propiedad pública? Ahí sí, sí, no. ¿Sí? Puerto Madero se desarrolló en los 90, la tierra era del gobierno nacional. Ahí lo que se hizo fue algo parecido a esto. Se creó una sociedad del Estado, una sociedad anónima, en la que los accionistas eran el Estado Nacional y la Ciudad de Buenos Aires. El Estado Nacional aportó la tierra, la Ciudad de Buenos Aires aportó la zonificación y se fue desarrollando el barrio. En términos de desarrollo, fue muy exitoso, o sea, se generó una nueva ciudad, es una zona muy cara. En términos de captura de la plusvalía, yo no diría que fue un modelo exitoso. Digamos, todo el valor, teóricamente, que el Estado, sea federal o local, que capturó de ese proyecto, en teoría se utilizó para hacer la infraestructura de la ciudad de Puerto Madero, o sea, tendidos de agua, de luz y de gas.
con lo que vale la tierra en Puerto Madero, la captura de plusvalor tendría que haber sido muchísimo mayor. Digamos, con la ganancia que obtuvieron los estados de la Ciudad de Buenos Aires y el Estado Nacional desarrollando Puerto Madero, alguno que conoce Buenos Aires sabe de la magnitud de lo que estoy hablando, se podrían haber urbanizado la mitad de los pueblos jóvenes de la ciudad tranquilamente. En términos de ingeniería jurídica, sí, es parecido a esto y estuvo bien hecho. En términos de captura de valor e inversión de ese valor en obra pública sustentable, duradera, con criterio, yo tengo mis dudas. Correcto. Ahora sí, los panelistas, por favor. Muchas gracias. Yo quisiera preguntarle al expositor un poco acerca de la solución de sistema de información en la que están pensando. ¿Cómo van a capturar y administrar ese volumen enorme de información acerca de propiedades esparcidas por toda la República Argentina con distintos valores y características y asignadas a distintas entidades? Y lo hago en el contexto del concepto del fit for purpose, que ha sido como la manera de redimensionar las expectativas de administración de tierras en torno a los catastros. Tal vez lo que necesitamos es un catastro a la medida de nuestras prioridades y posibilidades inmediatas, más que el ambicioso catastro multipropósito que todos quisiéramos ver materializado, pero que es evidente, toma tiempo y es complejo. Por eso no sé si ustedes ya han comenzado a trabajar en eso de la solución de información, no solo jurídica, sino de algunas capas superiores que pudieran servirles para la función de administración de tierras del Estado. Sí, muy buena pregunta. En la Ciudad de Buenos Aires, lo que se logró hacer, no solo con el catastro, sino con la administración pública en general, fue encarar un proceso de despapelización muy importante. Digamos, la administración de la Ciudad de Buenos Aires, no el Gobierno Nacional, hoy puertas adentro funciona digitalmente. Los decretos, las resoluciones, las disposiciones, las notas entre ministerios se hacen en forma digital, no se firma nada en papel. El Estado Nacional está a años luz de eso, pero ya empezamos el proceso de migrar todo a expediente electrónico. De hecho, en la agencia donde yo estoy ya lo hicimos, porque la persona que está a cargo del registro es el mejor alumno del ministro de Modernización. Entonces, las resoluciones, por ejemplo, que firma la agencia ya son digitales. Ahora bien, con que la agencia se mueva en formato digital no alcanza. Lo que estamos haciendo es ir instalando ese sistema en nuestro primer anillo de comunicación. Nuestro primer anillo de comunicación es el Tribunal de Tasaciones, es el catastro de la Ciudad de Buenos Aires, es el registro de propiedad inmobiliaria. El trámite no es sencillo, hay que romper muchas barreras culturales y es un tema de sistemas muy complejo. Yendo al tema del catastro multipropósito o puntual, estamos orientándonos a hacer algo spot de acuerdo a las necesidades. Digamos, estamos poniéndole foco a tratar de modernizar los catastros donde tenemos proyectos más urgentes. Los proyectos más urgentes son los proyectos que apuntan a paliar el déficit habitacional. Entonces, donde nuestros proyectos están orientados a crear viviendas subsidiadas por el Estado y no necesariamente a capturar valor, por ejemplo, haciendo torres en la Ciudad de Buenos Aires, que es importante, pero no atiende directamente a una necesidad pública, eso lo estamos manejando con un poco menos de ansiedad. Donde tenemos proyectos de desarrollo de viviendas o obras de infraestructura básica, ahí estamos trabajando con los catastros en forma puntual para modernizar ese catastro respecto de esos predios y empezar por ahí. El sistema del registro que estamos desarrollando lo estamos haciendo tailor-made, hemos contratado horas de programadores y lo que estamos haciendo es pensar un sistema de business intelligence, ¿sí?, con mapa GIS y administración de Big Data. Un poco romper este paradigma de que no queremos que sea un inventario de tierra, que esa es la función del contador de la nación, el que lleva el balance. Tengo 10 sillas, 8 botellas, $1 millón y 4 terrenos, sino que lo que queremos es prestarle un servicio de gestión de inmuebles a toda la administración. Yo saber que en este inmueble trabajan tantos empleados, tiene tanto costo, tiene tantos metros, que la tierra acá vale tanto, que alquilan por otro lado con este costo y demás. Y que esa información me la dé la administración a mí. Yo proveerles la plataforma para que ellos gestionen su propiedad y de esa forma yo explotar la información y detectar oportunidades de mejora. Es un trabajo
arduo de largo plazo, pero estamos pensando que en 1 año y medio podemos tener un registro, por lo menos en lo que es la plataforma, andando. Muchas gracias. Guillermo, ¿algún comentario? No, yo quisiera que terminaras tú. Bueno, sí, es que creo que teníamos 10 minutos por cada uno, ¿no? Entonces, ¿quieres que tome mis 10 minutos o...? Ok, entonces, buenas tardes a todos. Quisiera comenzar con una precisión, 2 felicitaciones y un agradecimiento. Una precisión a la presentadora, mi apellido es García Montúfar. Es la doble felicitación a la Superintendencia de Bienes Estatales por haber organizado este evento que beneficia no solamente a los funcionarios de la institución, sino a los funcionarios públicos de otras entidades relacionadas con el tema, inversionistas privados y funcionarios de la actividad privada en general. Y creo que esto debería continuar, ¿no? Y la felicitación a don Pedro Comín por su exposición de esta tarde y el agradecimiento a José Luis Paira Samán por haberme invitado a participar en ella. De lo dicho por el expositor, y de acuerdo a lo que se me ha solicitado, yo quisiera darle un poco de sabor nacional a lo que es la promoción de la inversión y el desarrollo en el sector inmobiliario, ¿no? Y como él muy bien ha señalado, para esto se requiere un proceso, ¿no? Y si partimos de un predio, por ejemplo, del dominio público del Estado, tendríamos que hablar de un proceso de desafectación primero, luego su eventual incorporación a la zona de expansión urbana de la ciudad, la asignación de zonificación o cambio de zonificación si fuera el caso, la habilitación urbana del suelo, obtener las licencias para la edificación, otorgar la correspondiente documentación de esta edificación e inscribirla en los registros públicos, ¿no? Entonces, esto que he dicho en unos segundos, pues en este país, como ustedes saben, puede tomar años, ¿no? Y ¿dónde están los cuellos de botella y qué es lo que hay que considerar, ¿no? En cuanto a la incorporación de predios al área de expansión urbana, que conocemos es una competencia de nuestros municipios provinciales en el Perú, tendríamos que regular el tema, ¿no? Y crear canales para que esto se simplifique y se pueda hacer cuando el bien evidentemente puede o compatibilizar con la zonificación que se está estableciendo. ¿Por qué? Porque estamos quitándole quizás un predio agrario, dotándole esa posibilidad para pasarlo a un área urbana. Sé que es un tema sensible, pero creo que hay que simplificar, ¿no? En cuanto a los cambios de zonificación, ha pasado una cosa curiosa acá en la ciudad de Lima, por ejemplo, ¿no? Una reciente ordenanza de Lima Metropolitana, la 1911, ha establecido requisitos que el resto del país no tiene para un cambio de zonificación. Y es que yo, inversionista, sea público o privado, requiero de un estudio de impacto ambiental aprobado y de un estudio de impacto vial aprobado, cuando todavía no he conceptualizado mi proyecto, ¿no? Entonces, esto es una cosa loca, ¿no? Y esto es algo que, en mi opinión, se debería inmediatamente derogar, ¿no? Otro punto importante es el saneamiento, como le llamamos acá en Perú, o la puesta en valor del predio, ¿no? Y para ello hay procedimientos que se deben seguir. Y hay algo que hemos avanzado, bastante que hemos avanzado en el Perú, ¿no? Hay importante normatividad contenida en la Ley 30230 del 12 de julio del 2014. No me voy a referir a todos sus aspectos por el tiempo y porque además sé que hay panelistas de Proinversión y de la misma superintendencia que van a poder hablar aspectos y no quiero ser repetitivo, ¿no? ¿Qué podría criticar de la ley? Que es restrictiva, ¿no? Porque solamente se aplica para aquellos proyectos, y leo textual de la ley, declarados de necesidad pública, interés o seguridad nacional o de gran envergadura. Y tiene normas importantísimas, por ejemplo, la modificación física de los predios, procedimientos desregulados y simplificados para desmembraciones, ya sean parcelaciones en área rural, independizaciones de predios en área de expansión urbana, subdivisión de predios urbanos, se eliminan una serie de requisitos. Si eso es bueno para los grandes proyectos, ¿por qué no irradiamos también a los medianos y pequeños? Lo que es bueno para uno es bueno para el otro, sin duda, ¿no? Otra modificación importante de la Ley 30230 es que modificó la Ley 29090, que como todos ustedes saben regula los procedimientos de habilitación urbana y edificación, ¿no? Y ¿qué hace? Desregular los requisitos para obtener las licencias y especialmente, por ejemplo, la no presentación de estudios de impacto ambiental en proyectos de vivienda, de comercio, de oficinas, y el estudio de impacto vial solo en los casos en que el Reglamento Nacional de Edificaciones lo contemple, ¿no? Entonces,
El contrasentido ahora es que Lima Metropolitana, sí, en una etapa muy anterior, como dije antes, que es el cambio de zonificación, me exige lo que ya la norma, la ley no me lo exigen los procedimientos para obtener mi licencia de edificación, ¿no? Otro instrumento importante, el Decreto Supremo 014-2015, vivienda, del 28 de agosto del año pasado, ¿no?, que modificó el reglamento de la ley 29090, donde las distintas modalidades constructivas ya no requieren de resolución municipal, sino basta el dictamen de las comisiones técnicas calificadoras. Creo que es un paso de regulación importante. Luego, el plazo de vigencia de mi licencia para poder edificar, ¿no?, de 36 meses, y que esos efectos nacen ya no de una resolución municipal, sino de un dictamen de una comisión técnica con efectos vinculantes para otros procedimientos que tenga que seguir. Creo que ese ha sido un avance muy, muy importante. Y finalmente, el decreto legislativo 1225 de septiembre del 2015, que modificó también la ley 29090, incluyó una cosa novedosa y me parece a mí muy interesante, ¿no?, que son los revisores urbanos. La posibilidad de desplegar al sector privado la revisión de mis planos para obtener una licencia de edificación, ¿no?, y que esa aprobación del revisor urbano ingresado al municipio correspondiente ya constituye licencia, previo pago de mis derechos correspondientes. Lamentablemente, y por razones que supongo, pero no puedo certificar, solamente en una provincia de todo el Perú están operando los revisores urbanos, que es en la ciudad de Trujillo, costa norte de nuestro país, ¿no?, pero no en el resto del país, y no sé por qué, ¿no? Y otro cambio importante que introdujo el decreto legislativo 1225, de los muchos que tiene, ¿no?, es la vigencia de las licencias. Las licencias regían desde el momento que yo ingresaba mi expediente a la municipalidad, y muchas veces esto podía tomar un tiempo considerable, con lo cual cuando mi licencia se expedía ya no tenía tiempo para construir, ¿no? Felizmente eso ha cambiado y la vigencia es ahora desde que el dictamen es aprobado por la comisión técnica. Ya construí y ahora tengo que formalizar lo construido, ¿no? Y nuestro país, que es solamente uno de 5 países en el mundo, y todos latinoamericanos por coincidencia, Panamá, Nicaragua, Honduras y Brasil, tienen un régimen que hemos conocido durante años como declaración de fábrica y que hoy se conoce como declaración de edificación, ¿no?, cuyos costos siguen siendo altos para la gran mayoría de nuestro país. Pese a que se ha simplificado, se incluye ahora en un formulario que todos conocemos como el FUE, etcétera, ¿no? En el fondo, la gran mayoría de peruanos no construye con ingenieros ni con arquitectos, ni tiene ingenieros sanitarios, ni ingenieros eléctricos, ni estructuralistas. Autoconstruye. La mitad del Perú construye así. Y sin embargo, esos peruanos no pueden, por tanto, acceder a la declaración de edificación. Y en nuestro país la declaración de edificación es el reconocimiento legal de la misma, al punto tal que ya la Corte Suprema, en más de una jurisprudencia, ha establecido que si yo no presento la declaración de edificación no puedo desalojar a un precario de un predio. Así les presente el título de propiedad del terreno inscrito, documentación que acredita que construí, sin declaración de edificación, la demanda es improcedente, señala la Corte Suprema. Recurro a una institución financiera o quiero pedir un préstamo, ¿no?, para una actividad económica que tengo, y tengo una casa de 2 plantas de material noble, de un barrio residencial en el Perú. Y lo primero que el abogado me va a pedir es ¿dónde está su declaración de edificación? Bueno, no la tengo, pero mire, tengo mi licencia de edificación, acá están los planos aprobados, ¿no? Tengo aquí los pagos que hice para la compra de mi cemento, de mi ladrillo, de mi fierro, de mis acabados, ¿no? Tengo conformidad de obra de la municipalidad, hasta ahí llegué. ¿Qué más pruebas le doy? No, señor. Si no hay declaración de edificación, entonces vamos a tasar solo el valor de la tierra, que es pues 5 veces o 6 veces menor probablemente que el valor de la edificación, ¿no? Entonces, ese es un tema que hay que trabajar en la promoción y el desarrollo inmobiliario, ¿no? Eliminar la declaración de edificación, que la sola conformidad de obra de la municipalidad sea suficiente como título para inscribir en el registro, y para esa inmensa cantidad de peruanos, para esos millones de peruanos que autoconstruyen, restablecer el procedimiento que anunció la ley 27157 de que, como lo conocemos en el Perú, el maestro de obra pueda declarar: yo construí para mi compadre Jesús y construí una edificación de estas características, y que esta valga igual que la que otorga un arquitecto o un ingeniero en barrios como este. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, aplausos. Señor Gracias. Montúfar me dijo, ¿no? No quiero García. confundirme otra vez el apellido, ¿es correcto? Muchísimas gracias. Bueno, ha sido un placer realmente escucharlos. ¿Usted quería añadir algo más? Tal vez me parece que la presentación del expositor de Argentina fue tan rica que quisiera redondear con algo que me parece es clave y es el tema de los subsidios cruzados, porque él mencionó que una de las propuestas era depositar el producto de la enajenación de algunos activos o de los ingresos provenientes de esos activos en un fideicomiso y lo que rente ese fideicomiso invertirlo en la zona donde está localizado el activo. Entre otras cosas porque observaba el problema de la unidad de caja de los tesoros públicos. En la caja se pierde el dinero y ya no se sabe a dónde va ni de dónde viene, por la fungibilidad misma del dinero. Pero en un sistema de administración de tierras normalmente necesita subsidios cruzados para que las tierras que producen una mayor rentabilidad sobre la cual se pueden cobrar mayores impuestos o tasas, cubra los gastos correspondientes a tierras que no son tan rentables. Entonces, típicamente para mantener cierto equilibrio y para los fines de equidad que mencioné entre los objetivos de una política de desarrollo asociada con la administración de tierras, es necesario tener algún tipo de subsidio cruzado que permita asignar o reasignar lo que generan las tierras más valiosas a otras que no lo son tanto. De lo contrario, el sistema de administración de tierras, sea del Estado o sea el general del registro y el catastro públicos de todas las propiedades del país, puede quedarse desfinanciado. Entonces me preguntaba cómo esperaban ustedes solucionar este tema, porque usualmente el dinero es uno de los problemas principales de los sistemas de administración de tierras. Muchas gracias. Sí, tal vez no lo expliqué muy claro, estaba un poco apurado. Digamos, la inversión que va a hacer el Estado con el producido de la venta de las tierras va a ser en la jurisdicción donde se encuentran esas tierras, pero no necesariamente en el proyecto de desarrollo. El desarrollo lo hace el privado. El producido de la venta de la tierra va para obras de infraestructura de la provincia en general. Puede ser a kilómetros de distancia, pero siempre que sea infraestructura pública de primera necesidad, cloacas, escuelas y hospitales. No para agregarle más valor a esa tierra. El valor que le agrega el Estado a esa tierra es el valor que le da de su poder normativo, ¿sí? El privado construye y la monetización de eso se entierra en obra pública en esa circunscripción política, pero no en el sitio de desarrollo. No sé si con eso... Y también hay algo a tener en cuenta, que es que una cosa es el valor de la tierra en la ciudad de Buenos Aires o en los centros urbanos grandes de la Argentina, y otra cosa es el valor de la tierra en una ciudad más chica del interior. Entonces, si uno quiere hacer machear la necesidad de obra pública de la provincia de Misiones con la tierra que el Estado federal tenga ociosa en Misiones, solamente lo va a poder hacer de casualidad. ¿Sí? Va a ser una coincidencia. Si ocurre que yo, Estado Nacional, tengo tanta tierra ociosa en Misiones y Misiones tiene una demanda inmobiliaria suficiente para absorber eso, y yo con eso voy a solucionar el déficit habitacional en Misiones, va a ser pura coincidencia. Lo que estamos haciendo con el esquema de fideicomisos es, si bien empezamos con un esquema de si la tierra la tengo en Misiones, la plusvalía la entierro en Misiones, claramente vamos a hacer un sistema de clearing y compensación, porque la plusvalía que podamos sacar construyendo en los barrios más caros de la Ciudad de Buenos Aires, no la vamos a dejar en la Ciudad de Buenos Aires. Si me preguntan esto cuando era funcionario de la ciudad, hubiese dicho que sí. Ahora que soy funcionario del Gobierno Nacional, voy a decir claramente que no, porque es increíblemente inequitativo en un país federal. Digamos, si toda la plusvalía que el Estado federal puede sacar por desarrollos inmobiliarios en la Ciudad de Buenos Aires, la dejamos en la Ciudad de Buenos Aires, bueno, ya que se convierte en un Estado soberano, que sea Mónaco, digamos, no tiene sentido. Entonces vamos a compensar eso con las provincias del norte, que por ahí el mercado inmobiliario no es apto para generar ese valor. Correcto. Una cosita pequeñita nomás. Como hemos hablado de inversión pública, ¿no? Este tema de la declaración de edificación, que yo hago el ejemplo de la pequeña vivienda, en lo que el don Pedro Comín, además nuestros pueblos jóvenes, ¿no? Que nosotros llamamos hoy posesiones informales, ¿no es cierto? Porque hay varios tipos de informalidad. Ojo, también los grandes proyectos constructivos del Estado de las décadas pasadas,
no cuentan con declaración de edificación, muchísimos de ellos, y no están independizados, ¿no? Y no me sorprendería, no pude entrar vía internet a la SUNAR, ¿ya? Por el tiempo. Quiero disculparme también que no llegué en minuto preciso del comienzo de la exposición, porque quería entrar a ver la partida registral de este inmueble. Y les podría asegurar que no tiene declaración de edificación todavía, quizás por lo nueva que es, ¿no? Pero no también podría ser por el costo y los trámites administrativos que ello supone. Ahora sí, gracias. Estupendo cierre para la jornada de hoy. Muchísimas gracias a todos. Bienvenidos nuevamente a nuestros expositores extranjeros, todos. Ojalá que se vayan alcanzando esos objetivos particulares y también los objetivos globales. Quisiera, por favor, que el superintendente se acerque para poder despedir a nuestros últimos ponentes. Bueno, Pedro, la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, con la estimación y el aprecio por tus aportes y tus reflexiones, y creo que tus ideas innovadoras, este presente, que tiene algunas figuras muy representativas de nuestro país. Muchas gracias por tu participación y por tu tiempo y por acompañarnos en esta conferencia internacional. Muchas gracias por la invitación. Perdón. Bueno, el doctor, usted ha venido a revolucionar el derecho de la licencia de edificación. Bueno, este presente, doctor, con la mayor estimación, por sus aportes, por su tiempo y por sus reflexiones, creo que sí, pues es algo muy importante. Nos hemos preocupado por la formalización de los terrenos y tratándose de las edificaciones, no nos hemos preocupado por la formalización de la edificación construida sobre ese terreno formalizado. Así que el doctor ha resaltado un aspecto muy importante, precisamente ha adivinado que todavía no tiene una declaratoria de fábrica. Con aprecio, doctor, ese presente para usted. Bien. Muchas gracias. ¿Falta uno más o ya no? ¿Sí? Sí, recibió como expositor, me parece. ¿Sí? ¿Sí? No, ¿ya le habían dado? ¿Creo? Sí. Ah, perdón, ya le habían dado, ya. Bueno, yo decía doble, ¿no? Ha participado doble. Bueno, en fin, muchísimas gracias de verdad a todos. Y yo creo que la importancia del tema y la complejidad ha quedado absolutamente revelada en el hecho de que ninguno o casi ninguno respetó el cronómetro y bueno, en fin, creo que mañana tendremos una jornada sumamente productiva, muy interesante. Bueno, el señor sí, el señor de Honduras, ¿no? Felicitaciones, sí, porque estaba muy preocupado él por el tema y con mucha atención al cronómetro. Pero bueno, es parte de esto y realmente lo que queda debe, al margen de las anécdotas y al margen de ese tipo de detalles pequeños, muy pequeños e insignificantes, debe ser la gran reflexión de la importancia de poder marcar una evolución en el tema del registro de las propiedades de cada país. Alguien citó el tema de la colonia como la primera expropiación, ¿no? La primera expropiación de tierras, y uno se pregunta qué pasó para que todo se volviese tan complejo en este tiempo, ¿no? Y que hoy hablemos de tantos temas, porque no es uno solo, sino son miles de temas los que hemos visto hoy y dependiendo de cada realidad, más complejos aún. Muchas gracias nuevamente. Mañana 8:30, por favor, se les pide puntualidad. Estén aquí para las inscripciones. Recuerden que el programa está en los exteriores para que tengan una idea de cuáles van a ser las ponencias el día de mañana.